Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestra clase. Espero que estén teniendo una súper buena semana y que quieran aprender un poquito más acerca de la palabra de Dios. Oremos. Gracias Señor, porque tú eres bueno y fiel con nosotros, porque tú has cuidado a cada uno de nosotros, porque tú has bendecido a nuestras familias de tantas maneras. Yo te ruego, Señor, por cada uno de estos niños y cada uno de sus padres, hermanos, abuelos. Te pido, Señor, que tú los ayudes, los protejas siempre y que tú nos des la bendición hoy día de poder entender tu palabra. Lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, niños, durante las últimas semanas nosotros hemos estado hablando acerca de los jueces de Israel. Eran estos líderes políticos y militares que habían sido usados por Dios para liberar al pueblo mientras ellos estaban siendo oprimidos por otra nación. Recordemos que durante el periodo de los jueces, Israel cayó en una espiral descendente en el que ellos pecaban, se olvidaban de las leyes de Dios. Como consecuencia de eso, Él los castigaba, permitiendo que fueran invadidos por otra nación. Y cuando ellos estaban siendo castigados, ellos clamaban a Dios, se arrepentían y Él levantaba a un juez para que los liberara. Y como había pasado cada vez más tiempo, ya desde Josué, que había sido el último líder que había estado realmente cerca de Dios, entonces cada juez era peor que el anterior. Y hoy día vamos a ver la última historia del último juez, pero esta no es peor que todos, ya es un hombre que Dios usa de una manera súper especial y hoy día vamos a conocer un poquito más de su historia. Este hombre es el profeta Samuel, quien también se convierte en el último juez de Israel. Hoy día vamos a entender solamente parte de su historia y está contenida en el libro de Primera de Samuel entre los capítulos 1 y 3. Pero antes de empezar con su historia, yo les quiero preguntar algo. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha querido servir a Dios pero piensa que no es lo suficientemente talentoso? O quizás miramos a otras personas y decimos, a mí me encantaría ser como él o como ella. Nosotros vemos quizás a alguien que tiene muy buena oratoria y habla muy bien en público y sabe mucho de la Biblia y nosotros decimos, bueno, si yo fuera así, yo podría enseñar de la Biblia o predicar. O quizás nosotros vemos a alguien que canta bien o toca algún instrumento que a nosotros nos llama la atención y decimos, bueno, si yo pudiera cantar como esa persona o tocar un instrumento, yo podría participar en el grupo de alabanza. O quizás nosotros pensamos que hay personas que son más carismáticas o que de alguna manera tienen una personalidad más sociable que atraen a los demás y decimos, bueno, si yo fuera así, yo podría atraer a otros hacia Jesús. O si yo fuera más creativo o si tuviera cualquier habilidad, quizás a lo mejor alguno quisiera ser hasta más inteligente. Y nosotros pensamos que si fuéramos distintos, que si tuviéramos alguna cualidad más especial o más llamativa, quizás nosotros podríamos servir mejor al Señor. La historia de Samuel es muy especial porque Samuel sí sirvió al Señor, pero en la Biblia no se menciona que Samuel tuviera ninguna habilidad especial o un talento extraordinario, excepto uno. La historia de Samuel empieza de una manera muy particular. Empieza con su mamá Ana, y Ana no podía tener hijos, y eso a ella la ponía muy triste. Nosotros ahora, en nuestra época, entendemos que hay matrimonios que tienen hijos, hay otros que no los tienen, y hay algunos que adoptan hijos, y para nosotros nos parecen bien todas esas alternativas, porque cada uno vive su vida de manera distinta, por diferentes razones. Pero en el tiempo en que vivía Ana, los hijos eran una muestra de la bendición de Dios. Entonces, la persona que no tenía hijos y que llevaba casada mucho tiempo, era vista como una persona que quizás había hecho algo malo y que la bendición de Dios no estaba con esa persona. Entonces Ana se ponía muy triste porque ella quería tener hijos y no había tenido ninguno. Entonces, un día, ella y su esposo fueron al templo a ofrecer sacrificio. Todos los años, todas las familias tenían que ir en la época de la Pascua a ofrecer un sacrificio al templo a Jerusalén. Y en ese momento ella ora a Dios y le pide un hijo y le promete que si Dios le da un hijo, ella lo va a dedicar a él. Y eh, esa parte nosotros la leemos en 1 Samuel 1, del 9 al 11, dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo,
Jehová de los ejércitos, te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dirás a tu sierva, un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces ella le hace esta promesa a Dios, que si él le regala un hijo, ella se lo va a dedicar a él, y ese hijo iba a ser un siervo de Dios todos los días de su vida. Y después ella se va a su casa, y Dios le concede tener un hijo, que es nuestro personaje del día de hoy, que se llamaba Samuel. Entonces, después de que Samuel creció un poquito, y ya no era tan dependiente de su mamá, ella lo llevó de vuelta a Jerusalén, al templo, para que pudiera vivir en el templo y servir a Dios. En 1 Samuel 1, entre los versículos 24 y 28, leemos lo que ocurre. Dice: después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño, y matando el becerro, trajeron al niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y ella adoró allí a Jehová. Entonces, después de esto, Elí le da una bendición especial a Ana y a su esposo, y Dios le da a ella 5 hijos más. Y ella iba a visitar a su hijo a Silo, y le llevaba ropa nueva, y Samuel crecía, y él se dedicó toda su infancia y su adolescencia, desde pequeño, a servir al Señor en el templo. Paralelamente, el sacerdote que nosotros vemos acá, tenía 2 hijos, y estos 2 hijos también se dedicaban al sacerdocio, pero ellos hacían cosas que eran desagradables delante de Dios, ¿ya? Ellos se quedaban ilegítimamente con parte de los sacrificios. Recordemos que en ese tiempo las personas sacrificaban animales y ellos querían robar la carne, o amenazaban a las personas si es que no les daban, que iban a ser violentos con ellos. Se acostaban con mujeres a la puerta del tabernáculo de reunión, que era una práctica pagana de los pueblos que estaban cerca de ellos. Y en realidad estos hijos, claro, hacían cosas muy malas, y ellos deberían, como sacerdotes, su función era acercar a las personas a Dios, pero nosotros también tenemos que entender el contexto en el que ellos estaban. Y los hijos de Elí eran simplemente el reflejo de la sociedad en la que ellos vivían. Era una sociedad que se había alejado de Dios, que hacía lo que bien le parecía, y por supuesto que ellos no eran diferentes a todos los demás. Entonces, cuando empieza a pasar eso, y Alí, que era el encargado de los sacerdotes de alguna manera, ve lo que está ocurriendo, él no se preocupa de resolver la situación. Él, en el mejor de los casos, le aconseja a los hijos que por favor se porten bien, pero en realidad él no hace mucho más por detener lo que está ocurriendo. Entonces Dios le envía un mensaje a través de otro profeta, le envía un mensaje de juicio sobre Elí y sobre su familia por lo que está ocurriendo. En 1 Samuel 2:35 dice lo siguiente: yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Es decir, Dios iba a quitar el sacerdocio de la familia de Elí, y él se iba a buscar un sacerdote nuevo. Y ese sacerdote nuevo iba a ser Samuel. En ese momento, Elí no lo sabía, pero Dios iba a llamar a Samuel para que él fuera en realidad la persona que estuviera delante de él. En 1 Samuel 3:3 leemos: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, antes de que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío,
yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a él y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, que tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová le dijo a Samuel el mensaje que tenía para él. Y nosotros también debemos aprender esto acerca de Samuel. Samuel, la actitud que tuvo delante de Dios fue decirle, habla porque tu siervo oye. Es decir, lo que sea, Señor, que tú me vayas a decir, yo quiero recibirlo. Lo que sea que tú me vayas a pedir, yo lo voy a hacer. Yo estoy a disposición tuya. Y esa es la actitud que nosotros debemos de tener siempre que nosotros nos acercamos a Dios, ¿ya? Estar siempre dispuestos a hacer y a escuchar lo que Él tiene para nosotros. En este caso, Dios le habló a Samuel a través de una voz que él podía escuchar, incluso él pensó que era Elías el que lo estaba llamando. Dios puede hablarnos a través de otras personas, puede hablarnos a través de su palabra, puede hablarnos a través de circunstancias. Dios tiene muchas formas de acercarse a las personas. Y cuando nosotros nos damos cuenta y logramos reconocer que es Dios el que nos está hablando, nosotros debemos tener siempre la actitud de Samuel y decirle al Señor, habla porque tu siervo oye. Ahora, yo les dije que Samuel, en la Biblia no se mencionaban talentos especiales que tuviera Samuel. Ya la Biblia no dice que Samuel fuera muy bueno para predicar o muy bueno para cantar, así como otros personajes de los cuales sí se hablan esas cosas. Lo que nosotros vemos acá es que Dios dijo que él se iba a buscar un sacerdote fiel conforme a su corazón y su alma. Y en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 20, dice, y todo Israel, dice, perdón, 19, dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. 20, y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. La gran característica de Samuel es que él era fiel a Jehová. Ser fiel a Jehová o ser fiel a Dios significa que nosotros deseamos seguir a Dios y deseamos hacer su voluntad. Por encima de cualquier cosa, somos leales a Dios y a su voluntad. Eso significa ser fiel a Dios. Dios lo llamó cuando él era un adolescente que estaba cumpliendo con su ministerio. Él era un adolescente que dormía al lado del arca del pacto de Dios y ministraba en el templo. Y mientras él hacía eso fielmente, sin ningún talento especial, el Señor lo llamó, porque Dios reconoce la fidelidad como una virtud fundamental para nuestro servicio. ¿Ya? Dios escogió a un adolescente fiel para servir por sobre quizás muchos adultos experimentados o talentosos que había en Israel. ¿Ya? Cuando Dios nos pida que hagamos algo, o Dios de alguna manera veamos que nos está llamando a tomar parte en algún ministerio especial de la iglesia o a hablar con una persona acerca del Evangelio, no debemos de preocuparnos porque Él nos va a capacitar. Dios siempre capacita a hombres y mujeres fieles para realizar su obra, siempre y cuando nosotros tengamos este corazón servicial y leal a Dios. Esa fue la lección de hoy, niños. Espero que la hayan disfrutado, espero que sea de ánimo para todos nosotros y que nosotros también tengamos ese deseo de servir a Dios con fidelidad. ¿Ya? Que estén súper bien y vamos a orar para terminar. Gracias, Señor, porque tú siempre nos usas en tus propósitos a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de que muchas veces somos tan pequeños. Te ruego por cada uno de los niños para que ellos encuentren su lugar en tu obra y para que ellos también puedan escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Y a niños, que estén súper bien, que tengan súper buenas. Chao.